Proteinuria es el término médico y proteínas en la orina es un término que todos fácilmente podemos entender. Las proteínas en la orina es el día de hoy. Antes de empezar, quiero agradecer a Ivonne de Baja Corp, que siempre está muy atenta con nosotros, facilitando todo el inmobiliario de esta empresa Baja Corp. También quiero agradecer a mi apreciada amiga Stephanie Gaspar, que siempre está 24/7 apoyando a todo lo que es la empresa del doctor César González, y mi querido y amigo Raimundo Leiva, que nos está apoyando siempre lealmente en los videos que ahorita los vamos a ver, que son videos que fácilmente vamos a entender esta gran terminología médica compleja que son las proteínas en la orina. Muy bien, Stephanie, pues vamos a iniciar el día de hoy hablando del tema que tú lo pediste, que tú solicitaste a través de las plataformas que estamos observando. Estas plataformas, estamos en Instagram, estamos también en Facebook, en la página web que tenemos ahí pendiente ya de actualizar de la noche a la mañana. Vamos a estar con todos los temas ahí escritos a través de la página web, nos pueden localizar, y también a través de YouTube van a estar viendo estos videos precisamente por si los gustan compartir con todas las personas que ustedes consideran que es importante que estén informados de temas de salud. Recuerden que estos temas son para ustedes, es como si estuvieran en una consulta médica con una terminología más sencilla para que se pueda comprender todas las enfermedades y sobre todo se puedan atender con antelación para evitar las complicaciones a futuro. Porque el único objetivo de nosotros, de todo el equipo del doctor César González, es prácticamente que tengan una salud y una calidad de vida impresionante. Felices, que estén con mucha salud. Eso es el máximo objetivo de nosotros. Así que pueden compartirlo con sus amigos y familiares. Bueno, mi apreciada Stephanie, vamos a iniciar el día de hoy con este tema de proteinuria. ¿Sí? Adelante. Adelante, muy bien, adelante. Vamos a comentar que proteínas en la orina. Para hablar del término de proteínas en la orina, nosotros los médicos tenemos un valor de referencia junto con los químicos y los laboratorios. Se ha destinado ya un rango de normalidad para nosotros así identificar con un estudio en la orina cuando un paciente está fuera de rango, y podemos así suponer que ya es un paciente que tiene o está iniciando con una enfermedad renal. Pero ¿por qué se presentan las proteínas en la orina? Eso es lo que vamos a hablar al día de hoy. ¿Por qué se presentan las proteínas en la orina? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Cómo se va a ver manifestado clínicamente el paciente que inicia con proteínas en la orina? ¿Y qué está traduciendo las proteínas en la orina? Muy bien, aquí vamos a ver la fisiología de lo que es la función renal. La función renal es súper importante y una de ellas es el filtrado de toxinas. Pero como recordemos nuevamente que el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, tiene en los filtros esta capacidad precisamente. Dentro de este filtro pasan lo que son toxinas, glóbulos rojos y todas las sustancias que se está filtrando el riñón. Lo amarillo, para darnos a entender, son todas las toxinas, pero a través de ese filtro hay unos orificios que son las membranas. Cuando las membranas empiezan a abrirse de más, empiezan a filtrarse o fugarse a través de estas membranas del glomérulo, empiezan a fugarse proteínas. Las causas, esos orificios que vemos ahí, que eso amarillo, son toxinas. Eso es lo que está permitido, es lo normal que se puede eliminar, que el riñón para eso está filtrando azuados, nosotros le llamamos, son toxinas, urea, creatinina, todo eso amarillo. Pero todo lo demás tiene que estar en el torrente sanguíneo. Pero ¿qué pasa cuando se abren de más estas membranas? Se filtran las proteínas que son de color azul
Esas de color azul, ahí las vemos prácticamente muy bien. Es porque a través de ese orificio más amplio se abrieron y empiezan a fugar proteínas. Vamos a hablar cuáles son las principales causas de que se abren estas membranas. Primero, quiero hablar de las que son causas temporales. Las causas temporales de una proteína en la orina, y que no nos debe de alarmar porque no quiere decir que hay una enfermedad, quiero puntualizar esto para diferenciar en qué sí es una enfermedad y qué es algo temporal, que no es causado porque las membranas se van a quedar permanentemente abiertas. Bueno, vamos a explicarlo aquí en el pizarrón, las causas de proteínas temporales. Las principales causas de una proteína temporal viene siendo, nosotros le llamamos el ejercicio. El ejercicio va a desencadenar una actividad física más permanente, y esto va a ocasionar también fuga de proteínas temporales. Las membranas se van a abrir en forma temporal y posteriormente del ejercicio van a disminuir o van a restablecerse, vamos. Aquí lo importante es que, por ejemplo, si una persona que se dedica a hacer una actividad física de alto rendimiento, o es un maratonista, es un atleta, y si nosotros vemos en el laboratorio, en la analítica, unas proteínas más elevadas, fuera de rango, no quiere decir que esta persona tiene una enfermedad renal. Es una persona que nosotros como médicos tenemos que hacer un interrogatorio y saber si es un atleta. Si es atleta, hasta cierto nivel es considerado normal las proteínas, y la causa es el ejercicio. La otra causa de proteínas temporales o proteinuria temporal va a ser la fiebre. La fiebre, la temperatura de 37.5, 38 o 39 grados, eso hace que también las membranas puedan abrirse y se filtren proteínas en forma temporal. Pero ¿qué pasa si nosotros corregimos rápidamente la fiebre? Esas membranas, ese orificio del glomérulo se corrige y ya no va a estar presentando proteínas en la orina, por eso es temporal. Y la otra son las crisis convulsivas en pacientes que tienen epilepsia, por ejemplo, y empiezan con una crisis convulsiva, empieza una actividad física muy dinámica, y eso hace que también las membranas se abran y filtren proteínas, y no por eso va a tener una insuficiencia renal ni aguda ni crónica. La otra son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, un problema del corazón. Unas personas que tienen proteínas por insuficiencia cardíaca también es temporal, y también los pacientes que tienen una deshidratación. La deshidratación son pacientes que van a tener estas proteínas altas, en la eliminación, en la determinación, y esto es porque, igual que el ejercicio, están hiperdinámicos y están filtrando estas proteínas, y esto es temporal. Bueno, esto es con respecto a las causas temporales de proteinuria. Vamos a hablar de las causas que ya son permanentes, que ese es el tema que quiero que se lleven ustedes a la conciencia, sobre todo las personas que son diabéticos, personas que son hipertensos, porque uno de los principales signos clínicos o bioquímicos cuando empieza a haber un daño renal es precisamente las proteínas en la orina. Si nosotros tenemos la educación de que si tenemos el diagnóstico, se nos ha diagnosticado como una persona con hipertensión o diabetes, y tenemos 1 o 2 años que se nos ha dicho que somos hipertensos o diabéticos, necesitamos ser disciplinados en la cuestión de ir a hacerse laboratorios en sangre y en orina. Y un simple examen general de orina es tan importante como para saber nosotros identificar que un paciente ya va iniciando con un daño renal crónico.
¿Y esto por qué? Porque precisamente en los filtros que están en la unidad funcional y fundamental de los riñones, que son los glomérulos, va a hacer que las membranas empiecen a dilatarse. ¿Por qué? Porque aumenta la presión, porque disminuye el flujo de sangre. Recordemos que ya hemos hablado del tema de nefropatía diabética. Ahí en los mismos videos, si ustedes se van más hacia atrás, en los videos de Facebook en vivo, nosotros podemos recordar cómo es tan perjudicial el incremento de azúcar en la sangre. Aquí vemos cómo en el torrente sanguíneo van los glóbulos rojos, pero también van gran cantidad de azúcar. Y ese azúcar que va finalmente a filtrarse a través de unidades funcionales de los riñones, que son los glomérulos, van haciendo que las arterias aferentes, que es la arteria que va a entrar, vaya formándose placas de colesterol y de triglicéridos, porque el consumo de altos niveles de carbohidratos hace que las paredes internas de las arterias se estén haciendo pegajosas, muy fácil de adherir el colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, en esas arterias aferentes del glomérulo va a disminuir el calibre y por lo tanto el flujo de sangre disminuye. Al disminuir el flujo de sangre hacia todo el filtro, va a hacer que las membranas se vayan dilatando porque aumenta la presión. Es como si nosotros le ponemos el dedo a una manguera y así reducimos la luz de la manguera. Entonces, al reducir la luz, aumenta la presión, y al aumentar la presión ahí mismo, en ese glomérulo, en esa membrana, va a hacer que los espacios de la membrana se vayan a hacer más grandes, así como la imagen que hace un momento nos mostró nuestro amigo Raimundo Leiga. Así estas membranas como estrías que se van a abrir más de lo normal, y a través de esas estrías van a filtrarse las proteínas. ¿Por qué? Porque se adhieren el colesterol a la luz de la arteria que va a entrar aferente, y por lo tanto ese filtrado o microscópicamente esas proteínas se van a estar eliminando a través de la orina, y eso son proteinuria. Y cuando está a un valor mayor de lo que es el rango normal, y nosotros podemos decirle que en una recolección de orina de 24 horas prácticamente está en un promedio de 150 el rango normal, miligramos en 24 horas. Entonces, si nosotros tenemos hasta 200, todavía puede ser justificado según la actividad física que tenga la persona que se le hace este estudio. Pero si ya está de 300 o más, esto ya está fuera de rango. Es un paciente que ya tiene o ya está iniciando con una falla renal, y hay que ver si es temporal o si es permanente. Si es permanente, también se puede corregir. Sí, si nosotros controlamos anticipadamente la diabetes o la hipertensión, podemos regenerar ese flujo y así evitar que vaya un avance progresivo del daño renal. Pero tenemos que identificarlo cuando apenas está saliendo de rango las proteínas en la orina de 24 horas. Y para recolectar la orina de 24 horas, sobre todo en lugares como por ejemplo aquí en Mexicali, que el clima es un clima, ¿cómo es, Stephanie, aquí el clima? Infernal. Infernal. Hace mucho calor, ahorita también hace mucho frío, estamos prácticamente es un desierto, hace mucho frío cuando es invierno, y en verano pues es un calor infernal, dice Stephanie. Bueno, ese calor o una temperatura ambiente, cuando uno está recolectando la orina en ese galón, si lo deja a temperatura ambiente, también tienden a más fácilmente liberar proteínas y dar un resultado falso cuando uno va al laboratorio a llevar la muestra de orina de 24 horas. Así que lo recomendable es que si están en un ambiente muy cálido, que guarden o que recolecten la orina en una hielera o en el refrigerador, pero le ponen ahí esa orina, no es agua de piña ni de manzana, para que no vayan a tener errores que han surgido por ahí. Así que ese es un tip para que recolecten bien la orina y que sea más exacta, más fidedigna el resultado, y no nos den un resultado falso. También hay que recolectarla bien, pero también nosotros podemos identificarlo si solicitamos los médicos albúmina en la orina también,
es uno de los rangos que nosotros tenemos que medir para saber si va iniciando con problemas en las membranas de los riñones. Por ejemplo, el valor normal sería 30 gramos de lo que es la albúmina en la orina. Por eso es importante tener que estar viendo con su médico para poder evitar la progresión de este daño renal, diabéticos e hipertensos. Pero no nada más la diabetes ni la hipertensión es causa de proteinuria. También hay otras enfermedades de los glomérulos que se caracterizan con proteínas en la orina, por ejemplo, todo lo que es el síndrome nefrótico, que en los niños se presenta, que es células de anticuerpos que desconocen a los riñones o a los filtros de los riñones como propios y van y lo atacan, lo inflaman, y esa inflamación causa aumento del diámetro de las membranas y fuga de proteínas. También es característico de estos pacientes que tienen glomerulonefritis. Por ejemplo, el lupus. Aquí vamos a ver una imagen para que recuerden que ya también hablamos de la enfermedad de nefropatía lúpica o lupus que afecta precisamente los riñones, porque el lupus puede afectar otros órganos como son los pulmones, el cerebro, la piel y demás. Pero cuando afecta a los riñones, a los filtros, a los glomérulos, recuerden que habíamos hablado que van y se depositan en esas membranas, cerca de la membrana del glomérulo, unas células que van a estar ocasionando inflamación interna y disminuyen así el flujo de sangre en los glomérulos. Y esto trae como consecuencia hipertensión y una amplitud de esas membranas, y a través de ellas empieza la fuga de proteínas. Recordemos que esas células que son nuestros linfocitos, nuestras células de defensa, en los pacientes con lupus, por ejemplo, hay códigos que no lo identifican los linfocitos T como propios, y van estas células presentadoras de antígenos, que así le llamamos nosotros, van y le dicen a los linfocitos T, allí está un tejido algo desconocido, no es de nosotros, y empieza a formarse más y más células de defensa para ir e inflamar a los filtros, a los glomérulos, y así ocasionar la proteinuria. Y esto es muy similar en el lupus. Estas membranas, vean cómo se van a adherir estos procesos inflamatorios en estas membranas que parecen paredes que están ahí evitando la fuga de proteínas, y que nada más la función es que sí fuguen o eliminen toxinas. Pero cuando hay más amplitud de estas membranas, de estas paredes que se llenan la redundancia, todo lo que es el glomérulo, por ahí, por esos orificios van a fugarse las proteínas. Bueno, entonces aquí como en el lupus, como la glomerulonefritis por IgA, por una membrana proliferativa, todas estas enfermedades glomerulares inmunológicas también son causa de proteinuria. Y en este video podemos ver explícitamente cómo ese orificio es tan amplio, y a través de ahí es como se están filtrando las proteínas, y el paciente lo va a estar orinando estas proteínas. Esto es lo que se ve hasta las células. Clínicamente, el médico, ¿cómo puede identificar que ya hay proteinuria? Lo ideal es que si eres diabético o hipertenso, con un examen general de orina nos demos cuenta cuando estás iniciando para corregirlo. Cuando es un niño y tiene una glomerulonefritis o un síndrome nefrótico, pues ahí es poco probable estar haciendo una medicina preventiva. Pero también recuerden que hay un servicio médico que es el seguimiento del niño sano. Todos los niños tienen que seguir cada 6 meses, cada año, una valoración por su pediatra para estar midiendo la talla, el peso, y también un examen general para detectar precisamente un síndrome nefrótico, y eso como lo detectamos a través de un general de orina. También en las escuelas era uno de los proyectos que se quería implementar, utilizar estos estudios para detectar oportunamente a niños con daño renal y así evitar su avance. Era también la detección a través de un examen general de orina, las proteínas. ¿Por qué? Esto podemos corregirlo y evitar
lo que es la diálisis, hemodiálisis o el trasplante. Si vemos, eso es con el examen prematuro, pero cuando ya avanzan las proteínas, cuando son mucho la amplitud de estas y fuga de estas proteínas, clínicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues el paciente va a empezar con un edema o hinchazón de los tobillos, que este edema o hinchazón es por lo general bilateral de los dos tobillos, y si va aumentando, va progresando el daño, va aumentando el edema hasta las rodillas y hasta las piernas, y ya esto se llama clínicamente como a la sarga. También el paciente va a presentar hipertensión de difícil control, y estos son datos ya muy patognomónicos o muy característicos de que el paciente ya tiene un daño renal. Aquí es cuando se tiene que ir con toda la batería de estudios para ver la causa de la proteinuria, tratarla y rescatar lo más que se pueda la función de los riñones. Con esto podemos abarcar ampliamente y generalmente lo que son proteinurias en forma temporales, las cuales se pueden corregir a través, si es fiebre, pues quitando la fiebre; si es una deshidratación, hidratando al paciente; si es una crisis convulsiva, medicando al paciente para controlar las crisis convulsivas; si es una insuficiencia cardíaca, dando el tratamiento correspondiente para el daño cardíaco, para esa debilidad cardíaca; y también el ejercicio. Si es un atleta, pues sabemos que es una proteína en orina fisiológica. También uno de los datos clínicos que nosotros vamos a identificar son cuando llevan la muestra de orina, una orina muy espumosa, pero hay que saber identificarla, porque de repente cuando los caballeros o las damas, todos en general, cuando es muy fuerte el chorro de la orina, puede hacer espuma, pero si se diluye y se elimina solita en unos minutos, en unos segundos, eso no es proteinuria. Pero cuando permanece las proteínas, la espuma en la taza del baño en forma permanente, y es como cuando en las lavadoras para darle a explicar, mi estimado Raimundo, los tinacos estos donde se lava o se baña uno en ¿cómo se llama? En el jacuzzi de las tinas, y ponen ahí el jabón y espumoso, así que hace espuma. Eso es una proteína, es un dato de proteinuria, no la proteína que sale o la espuma que sale y se elimina y en segundos ya no la vemos. Eso no es. Pero si tienen dudas, mejor manden a analizar esa orina y así salen de dudas y pueden detectar oportunamente un daño renal. Con esto, espero que se hayan aclarado algunas de sus dudas con respecto a las principales causas de proteínas en la orina, cómo podemos identificarlas, cómo podemos tratarlas. Si es diabetes, pues controlando la diabetes, la glucosa, a través de medicamentos como la insulina. Si es hipertensión, tratar según el nivel de hipertensión que tenga, el tratamiento según los rangos que vaya a tener para evitar el filtrado de proteínas. Los inhibidores de IECA, calcineurina, los inhibidores de estas enzimas van a ser los principales medicamentos, como el enalapril, el captopril, el losartán. Estos medicamentos son los ideales para evitar que esas membranas se vayan abriendo y se vayan fugando proteínas. Con respecto a la proteinuria, espero que hayan resuelto sus dudas y vamos a estar atentos a todos sus comentarios para poder así resolver si existen más dudas de temas que les interesen. Por lo tanto, vamos a dar por terminado, mi apreciada Stephanie. Yo les voy a mandar saludos a todas nuestras personas que nos están siguiendo fielmente cada semana, incluso hasta fuera del país: Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Brasil y a Estados Unidos, todo el sur de California. Les mando un saludo, un abrazo con todo mi aprecio y vamos a estar atentos a todos sus comentarios para poder intentar resolverle todas sus dudas. Gracias nuevamente y compartan la información con sus amigos o familiares para que tengamos así una sociedad más sana. Muchas gracias y recuerden que sin donante no hay trasplante.